Bien, buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar lo que son los logaritmos, tanto su definición como algunos ejemplos al respecto. Dentro del campo de la ciencia, los logaritmos es una herramienta fundamental a la hora de resolver ecuaciones, de analizar ciertos fenómenos mediante la función logarítmica y muchas cosas más, pero dejándolo estrictamente matemático, una de las mayores aplicaciones de los logaritmos son las escalas logarítmicas. Los logaritmos se aplican en las áreas de la psicología, la música, la química, la geología, la economía, la biología, en la estadística, en la astronomía, etc. El objetivo principal de los logaritmos es simplificar los cálculos numéricos de cantidades muy grandes o muy pequeñas con un gran número de cifras significativas. Por ejemplo, una ballena. Ahí está la conversión a gramos y la conversión, y dice 10 elevado a 8,08 gramos. Ese es el tamaño, ¿cierto?, de una ballena. Concepto de logaritmo. A partir de la expresión b elevado a n igual c, podemos plantear distintas ecuaciones dependiendo de cuál de sus tres elementos es el desconocido. Por ejemplo, en una potencia 2 elevado a 3 es igual a x, donde x, que vendría siendo el término desconocido c, es igual a 8. En las raíces, ¿cierto? Siendo, si b es desconocida, ¿cierto? Si tenemos raíz cúbica de 8 igual a x, x es igual a 2. ¿Por qué 2? Porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. Si eso lo llevamos al logaritmo, ya que son íntimamente relacionados el concepto de raíz con el de logaritmo, 2 elevado a x, o sea que el resultado elevado a x es igual a la cantidad subradical. Y si eso lo escribimos como logaritmo en base 2 de 8 igual a x viene siendo 3. Luego, ¿cómo escribimos la expresión? Logaritmo en base 2 de 8 igual 3. Entonces aquí tenemos alguna actividad de cómo expresar una potencia en un logaritmo. 2 elevado a 4 es 16. ¿Cómo se escribe eso como un logaritmo? Logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. 36 elevado a un medio igual 6. Eso equivale al logaritmo en base 36 de 6. Eso es igual a un medio. 10 elevado a menos 2 igual 0,01. Logaritmo de 0,01 es igual a menos 2. ¿Por qué no se coloca la base? Porque es base 10. Y la base 10 en el logaritmo no se coloca. Entonces nosotros asumimos que tenemos una base 10. 5 elevado a menos 2 es igual a un 25avos. ¿Y cómo se escribe eso? Logaritmo en base 5 de un 25avos es igual a menos 2. Expreso el siguiente logaritmos en notación exponencial. Ahí están escritos todos los logaritmos y están escritos de forma exponencial, el proceso inverso. La base de un logaritmo es siempre positiva. El número 1 no puede considerarse como base de un logaritmo. En general, en la expresión logaritmo en base b de c, la base b pertenece a los reales positivos menos el 1. En el sistema de logaritmos es el conjunto de todos los logaritmos que tienen la misma base. Ejemplos de base 5. Logaritmo en base 5 de 5, logaritmo en base 5 de 25, etc. Los logaritmos más utilizados son los logaritmos decimales, o sea, base 10, los cuales no se escribe. Ejemplo, logaritmo en base 10 de 32 es lo mismo que logaritmo de 32. Como dije anteriormente, la base 10 no se coloca. Logaritmo, y ahora vamos a las propiedades de los logaritmos.
La primera propiedad es el logaritmo de la unidad. Eso es igual a 0. Si tengo logaritmo en base b de 1 igual 0, ¿por qué 0? Porque b elevado a 0 es igual a 1. Logaritmo en base 7 de 1 igual 0, porque 7 elevado a 0 es igual a 1. Logaritmo de la base es igual a la unidad. Si tengo, por ejemplo, logaritmo en base b de b es igual a 1. Si lo llamo a números, logaritmo en base 7 de 7 es 1. Logaritmo en base 2 tercios de 2 tercios es igual a 1, etc. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Si yo tengo logaritmo en base b de a por c, eso equivale a logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de c. Si lo llevamos a un ejemplo numérico, logaritmo en base 2 de 32 por 16, eso se transforma en una suma de logaritmos. Y me queda logaritmo en base 2 de 32 más logaritmo en base 2 de 16. Se suman sus resultados y obtenemos el resultado final. Lo mismo, logaritmo en base 3 de 27 por 9, y eso es igual a 5. Logaritmo de un cociente o división. Si yo tengo el logaritmo de una división, eso pasa a ser una resta de logaritmos. Logaritmo en base b de a dividido en c, logaritmo en base b de a, menos logaritmo en base b de c. Si lo llamo un ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 dividido en 32, me queda logaritmo en base 2 de 4, menos logaritmo en base 2 de 32. Luego obtenemos los resultados, los restamos y obtenemos el resultado final. Logaritmo en base 5 de un 25avos. Si lo hacemos de la misma manera, eso es igual a menos 2. También tenemos logaritmo de una potencia. Que es el logaritmo en base b de a elevado a n. El n pasa a multiplicar al logaritmo. Pasa adelante del logaritmo. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 5 de 125 elevado a 7, el 7 pasa adelante y multiplica al logaritmo. Por ende, el logaritmo en base 2 de 64 elevado a 10, si lo resolvemos de la misma manera, me debiese dar 60. Logaritmo de una raíz es igual al producto del valor recíproco del índice de la raíz por el logaritmo de la base. ¿Qué hacemos? Multiplicamos por el índice de la raíz y luego multiplicamos eso por el logaritmo. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 3 de raíz quinta de 9, la raíz quinta equivale a un quinto. Por ende, un quinto pasa multiplicando adelante por el logaritmo en base 3 de 9. El logaritmo en base 3 de 9 es 2, y un quinto por 2 es igual a 2 quintos. De la misma forma resolvemos el ejemplo que está acá abajo. Y la última propiedad, logaritmo de una potencia con igual base. Eso es igual al exponente. Siempre me va a dar igual al exponente. Aplicamos también la propiedad anterior, el n pasa multiplicando adelante. Como sabemos por propiedades anteriores, logaritmo en base b de b es igual a 1, y 1 por n, n. Si lo llevamos al ejemplo, el 7 pasa multiplicando, logaritmo en base 5 de 5 es 1, y 7 por 1, 7. Y lo resolvemos el siguiente ejemplo de la misma manera. Como actividad, trabajar en las páginas del texto. Bueno, chicos, eso es lo que vimos de logaritmos. Espero puedan repasar y cualquier duda pueden consultar. Se pueden dar cuenta que las potencias y las raíces tienen íntima relación con el contenido de logaritmos. Por ende, si no manejan bien esos contenidos, los logaritmos pueden ser un poco más difíciles. Pero si practicas y trabajas, no vas a tener mayores dificultades. Un gran abrazo
Cualquier consulta me la puedes hacer. Y visita mi canal de YouTube. Un abrazo.